La expresidenta es una mujer dañada. ¿Y por qué es una mujer dañada? Porque le mataron a su padre, dejando de lado las motivaciones de esa muerte, digamos, de ese crimen. Eso marca a la expresidenta de forma profunda. Entonces, por supuesto, de cada decisión que tomas está teñida por ese evento, a mi juicio. Y nosotros elegimos, como presidenta de la República, hablo como elección, digamos, popular, a una mujer dañada. Yo no tengo ninguna duda porque a mí no me van a decir que a una persona que le mataron a su padre no le dejaron una huella, ¿cierto?, indeleble, ¿cierto?, imborrable. Lógicamente ella está teñida por eso. Y cada una de las decisiones, me imagino que pasan por ese tamiz. Y yo creo que desconocer ese hecho, ese evento, sería desconocer una realidad. No sé si tú estás de acuerdo. Mira, toda persona, ¿no es cierto?, en que por alguna razón le dieron muerte a un familiar, mientras más directo, más afecta. Llámese marido, llámese papá, llámese hermana, llámese hijo. Obviamente tenemos entonces mucha gente que hasta el día de hoy está con dolores no resueltos con respecto a lo que pasó en la época de la dictadura. Todavía están ahí. Con la diferencia que muchas de estas personas... Perdón, dictadura cívico-militar. Cívico-militar, sí. Es importante eso. Ok. Entonces, de ese régimen militar, podemos ponerlo, lo que te quiero mostrar en el fondo... Es que la ciudadanía participó. Pero por supuesto. Participó y le tiraba maíz, ¿cierto?, a los militares para que participen, porque el país estaba absolutamente destruido. Por eso es cívico-militar. Claro, claro. No estoy justificando a los militares ni mucho menos, pero la ciudadanía llamó a los militares. Yo estoy hablando, ¿cierto?, de esa época, ¿cierto?, que hubo ahí, que fue de dulce de agraz tremenda. Entonces, toda la persona, no solamente en esa época, hoy día con los femicidios, ¿no es cierto?, los hijos cuyo ¿cierto?, el papá le mató a la mamá o cosas por el estilo, son personas también muy afectadas, muy afectadas. Entonces tenemos dos cosas. Una, la principal, es cuánto esas personas han elaborado el duelo, que se llama, cuánto elaborado. Y cuánto también hay otros, que yo honestamente tengo una opinión en ese sentido, a que se aprovechan de este elemento, ¿cierto?, como para mantenerse vigente con fin económico. No es el caso de la presidenta en este caso, de la expresidenta. Yo creo, ¿cierto?, que la expresidenta, como tú me comentaste, efectivamente, yo le hice un perfil, no personalmente que lo quise hacer, sino que la Rosario Guzmán me pidió a mí qué cosa podemos conversar para que yo le pregunte a la presidenta, que en esa época era presidenta. Entonces yo le sugerí algunas cosas que yo veía de la presidenta. Veía, ¿cierto?, como ciertos factores en su manera de ser, su personalidad, y él le preguntó. Y entonces la presidenta en ese entonces le dijo, oiga, pero esta pregunta tan profunda me llama la atención. Sí. Bueno, dijo, la verdad la cosa que le hizo Giorgio Agostini. Entonces, póngale que Giorgio Agostini dice todas estas cosas. ¿Y cómo será que al final me rubricó el libro que publicó? Y al mismo tiempo, una vez que me encontré con ella, me dijo, no sabe cuánto me acuerdo de lo que usted ha puesto ahí, pues tenía toda la razón. Entonces, tomando en cambio lo que tú señalas, entonces, una persona que está muy dolida, y que está dolida, que además inconscientemente le achaca a un sistema económico determinado, aunque no quiera, si no ha elaborado bien el duelo y por lo tanto el perdón, pese a que ya dijo que perdonaba. Sí. Una cosa es decirlo y otra cosa es querer destruir el modelo. Y otra cosa es sentirlo, destruye el modelo. Y eso, desde el punto de vista psicológico, es normal que le pase. Porque hay cosas que solamente se pueden explicar a través de ese hecho. Pero obvio, porque ella sabe perfectamente lo que funciona y lo que no funciona. ¿Por qué opta por lo que no funciona? Claro. Yo creo que elegimos nosotros como país a una presidenta dañada. Claro. Y pobrecita, porque tiene que haber sufrido mucho, ¿cierto? Después el exilio, pero claramente sus decisiones están teñidas por ese evento y generan una situación súper compleja para el país. Claro, que eso... Y lo hemos conversado, nosotros deberíamos exigir un examen psiquiátrico, ¿cierto? A lo menos psicológico, ¿cierto? A todas las personas que detentaron un cargo de poder para que el día de mañana no nos encontremos con situaciones desastrosas, digamos, por llamarlo de alguna forma. Claro, porque a eso tú tienes que agregarle dos factores más. ¿Cierto? Este es el factor de personalidad, de sufrimiento, y en donde yo le tengo un gran cariño a ella como persona, ¿te fijas? No estoy de acuerdo con cómo lo hace, pero como le tengo un gran cariño de verdad, porque he visto esto que tú estás señalando, en una serie de cosas. Pero ¿qué va aquí? Además, se va a la Alemania oriental,
donde hay un modelo muy distinto y por supuesto que ella la trata muy bien, que no. También la trata muy bien. Entonces ella se queda con esa sensación como que si ese trato fuera universal, no siendo cierto. Fue un trato muy especial, muy específico, que no tiene nada que ver con la realidad. Hay una situación psicológica que hay que observar, digamos, por lo menos hay que observar. Exacto, entonces para ellos le reforzaron claro. Que ese era el modelo más adecuado. Lógico. Se lo reforzaron, inconscientemente se lo reforzaron, se no dónde perderse. Entonces desde ese punto de vista la puedo comprender, no justificar, pero sí la puedo comprender. Eso es lo que buscamos, tratar de entender. Eso, porque al final uno dice, no, momentito, una cosa es lo que a mí me ha pasado y todo, pero otra cosa, entonces será tan objetivo como lo están mostrando. Entonces, ¿qué es lo que hace una persona realmente que quiere ver esta cosa? Quiero ver la realidad. Lógico. Y cuando se cae el muro de Berlín, que tuve ocasión de verlo, uno dice, bueno, pero ¿cómo? ¿Qué es lo que estaba creyendo yo para que esto se venga abajo? ¿Qué estaba creyendo yo el modelo cuando ve que en Rusia, digamos, se desarmó? O sea, a mí me obliga a pensar. Pero eso es el área intelectual. Pero claro, y ahí está el problema que hemos conversado en otros programas, que la parte de repente emocional invade lo intelectual y se acabó la razón. Lógico, cuando hay un evento tan fuerte como el que vivió ella, es muy complejo. Claro, entonces podemos comprenderla desde ese punto de vista. Y además que sin querer, queriendo tal vez, se rodeó de un montón de gente con ese mismo estigma. Lógico. Un estigma basado también en el fondo en el revanchismo, te fijas la cosa, en la retroexcavadora. En el dolor. Claro, decir, vamos, ¿no es cierto? Con la retroexcavadora está mostrando un contenido emocional tremendo, un contenido emocional, y por supuesto, un contenido rabioso. Y por supuesto ella, sin lógica ninguna. Bajo esa lógica, va a querer destruir todo lo que representa cierto régimen militar. Por supuesto. Incluso obvio. las cosas que podrían, entre comillas, ser positivas por el modelo neoliberal. No, evidente que sí. Apágalo, no te preocupes. No. Apágalo, tranquilo. Sí, lo chato de apagar, pero este aparato a mí me la gana todavía. No te preocupes. Te van a llamar a cada rato, entre paréntesis. Entonces, perdón. Te van a llamar a cada rato. Apágalo, tranquilo. Si la gente entiende que son cosas que ocurren. ¿Cómo apagar estas cosas? No sé cómo traerlo, yo te lo apago. Ya, aquí creo que... Ahí arriba, claro. Entonces ese tema hay que observarlo porque el día de mañana... Sí. Yo creo que lo que tú señalas... Lo que pasa es que no se puede jugar con nuestro país ni con el futuro de nuestro país. Claro, ¿cierto? porque, a ver, yo he reiterado y voy hasta el cansancio de reiterar, ¿no es cierto?, que nosotros somos exigentes para hacer un examen psicológico, entre comillas, a la persona que van a manejar, que manejan un auto, que tiene también su peligro. Lógico. Sin embargo, no hacemos ningún examen para los que nos van a gobernar, donde van a colocar leyes que nos van a afectar a todo el mundo, sin hacer un examen previo a ver qué, ¿no es cierto?, persona, qué tiene, qué personalidad, qué afecto, qué aspecto tiene y cuánto también está teñido a lo mejor en un momento determinado de cosas que son producto más bien de cuadros que pueden ser a lo mejor conflictivo, puede ser patológico o de trastorno de personalidad, que van a afectar en las decisiones. Eso es lo más importante. Entonces aquí lo voy a repetir una vez más. Existe lo que se llama un profesiograma. El profesiograma nosotros lo aplicamos muchos años en selección de personal, que consiste en analizar desde, fíjate, las características de exigencia que se llama, exigencia de salud física, etcétera, etcétera, hasta las aptitudes que debe tener y cuáles son las contraindicaciones relativas o absolutas. Por ejemplo, porque me entiendo, hago contraindicaciones absolutas que un ciego vaya a manejar, por ejemplo. Es una contraindicación absoluta. Pero a lo mejor que una persona tiene diabetes y se está manejando bien, es una contraindicación relativa. Por supuesto. Entonces, la expresidenta no va a validar nada que haya emanado de un régimen que mató a su padre. Nada. Por lo tanto, uno entiende, ¿cierto?, por qué su mecanismo de pensamiento funciona como funciona. Claro, entender esa sutileza psicológica es re importante, ¿te fijas? Porque en el fondo ella y la gente que está con ella, no sé, que de alguna manera tiene ese mismo sentimiento, está dispuesto a como echar a perder cosas pensando que lo están haciendo bien. Por supuesto. Porque en el fondo se autoconvence, se justifica. Representa el régimen que asesinó a su padre, es muy potente. Claro, pero obvio que sí. Es muy potente, por lo tanto ahí se explican muchas cosas. Pero yo quería pasar un tema que no quiero, que me afecta a mí. Me afecta a mí y me imagino que te afecta a ti y afecta a un montón de personas que están en sus casas, que es la ética profesional. Pasamos un tema diametralmente opuesto. Perdóname, que en esto que ha pasado en estos años, la ética y la corrupción tienen mucho que ver. O sea, está muy vinculado también con lo que está pasando a nivel país. Podemos llegar a la corrupción, pero hablemos de la ética profesional. Ya. La ética profesional, por ejemplo, los abogados. Mira, yo saqué unos números. El año pasado se hicieron más de 600 denuncias, ¿cierto?, al Colegio de Abogados
por actos inescrupulosos de abogados. Como 40 o 50 fueron eliminados, y no se les quita el título, pero no, marginados del colegio de abogados. O sea, si hubo 600, imagínate la cantidad de gente que nos denunció. Yo pude haber denunciado 3 por temas a la falta de la probidad. Y básicamente los abogados, primero, incumplen, ¿cierto?, sus deberes. O sea, si yo soy abogado y tú me encargas, ¿cierto?, un juicio, yo recibo plata tuya y no hago nada. Eso es muy común en los abogados. Desgraciadamente. Pero es muy común. Y tú los llamas, después no te contestan el teléfono. Y después pasa el tiempo y no han hecho nada. Y después que te contesta el teléfono te dicen, no, mira, si ya se ingresó y está en un tribunal, no te dicen en qué tribunal y te tramitan, te siguen sacando plata y no hacen nada. Es una de las principales denuncias que se hacen a los abogados de este país. Y lo otro es que se quedan con las plata. Se quedan con la plata. O sea, tú le encargas una cobranza y se quedan con la plata. Sí, a mí me ha pasado también. Entonces hay un tema en nuestro país que es súper complejo con respecto a los abogados y también con respecto a los médicos. Cirugías que no corresponden, ¿cierto? Prescripciones erradas, en fin, exámenes que no necesitas solamente para generar más gasto y más utilidades a la clínica o al hospital de turno, digamos, porque muchas clínicas le exigen también a los médicos una cantidad determinada de exámenes. Entonces estamos frente, yo creo, a un problema bastante serio, digamos. Claro, aquí hay algo, ¿cierto?, para que la población lo entienda, que se llama justamente el desarrollo moral. El desarrollo moral pasa por distintas etapas, ¿cierto? La primera etapa, ¿cierto?, que aprende el niño, donde lo están controlando, ¿no? Y después pasa, ¿cierto?, una etapa, ¿cierto?, frente a la adolescencia, etcétera, donde se llama, digamos, en ese caso, una ética, ¿cierto?, que son los grandes principios de la ética, la moral tiene que ver con la conducta, que se llama, en el fondo, preconvencional, que significa lo siguiente: nosotros como sociedad llegamos a una convención y entonces frente a esa convención mantenemos ciertos principios, ciertos valores, ciertas cosas. Esto, sobre todo los adolescentes, los jóvenes, los inmaduros, están un poco pre a esto, entonces necesitan todavía el carabinero, el que lo está controlando, ¿no? Cosa que hoy día ya ni siquiera funciona eso. Y después existe la postconvencional, donde efectivamente todos asumimos un cierto... Por lo tanto, esa ética que estamos, si compartimos estos valores, también exigimos que el comportamiento sea acorde a esos valores. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que lamentablemente se ha perdido muchísimo este desarrollo, porque el desarrollo inclusive se tiene que inculcar desde niño, y eso se ha perdido muchísimo. Está bien, pero el daño entonces, espérate un poco. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que hoy día también hay otro factor más, que con la proliferación de universidades se ha perdido mucho lo que es la calidad y, entre otras cosas, enseñanza de la ética. Fíjate que esta cosa, hablando con el rector de la Católica, puedo decirse, Ignacio Sánchez, ¿cierto?, en una entrevista que le hicimos, publiqué una revista entre ese propósito y todo eso, entonces él puso, nosotros la Católica estamos muy interesados precisamente en los valores éticos de nuestros profesionales. Ojalá que todas las universidades tuvieran eso, que tuviera un ramo de ética, que no lo tiene la gran mayoría, en términos que no sea meramente la teoría de la ética, no, sino la ética aplicada a la moral. Hace poco un abogado me sacó dinero, digamos, para enfrentar un juicio de precario, que saca unos personajes de un sector, digamos, que es un juicio precario. Esto se hizo en bienes nacionales y pasó a los tribunales. La jueza del tribunal le ordenó que acreditara patrocinio poder y no lo hizo. ¿Sabes lo grave que es? Significa que se da por no presentado la defensa, digamos. Y la otra persona ganó. Ahora tengo que hacer un juicio que me voy a demorar 1 o 2 años. Qué horror. El daño que hizo, ¿sabes por qué lo hizo, no? Porque me pidió que le cambiara un cheque por 1,5 millones de pesos. Le dije, no corresponde. No corresponde que tú me pidas una cosa como esa, porque tú tienes en este minuto un juicio. Y eso es una extorsión. Porque da la impresión, o uno podría colegir, que si no te cambio el cheque, ¿cierto?, tú no vayas a manejar. Y efectivamente. Y no lo hizo. Ahí donde tenemos una falta absoluta, ¿cierto?, a la ética como cosa que hay, y a la moral. El tipo se pasea por huérfano o por estado, ¿cierto?, como abogado, con su terno. Y es un sátrapa. Sí, claro. Y es un sátrapa. Incluso, como muchos de ellos, porque casi siempre son iguales, hablan de las virtudes de la moral, del trabajo bien hecho, del trabajo a largo plazo, del respeto al cliente, y en la práctica son un desastre estos gallos.
que causan mucho daño. Gracias a Dios lo logré revertir, pero el daño inicial y emocional es muy fuerte y económico, por supuesto. Hay un par de cosas. Primero, no podemos hablar que todos los abogados, ¿no? Porque hay también excepciones. Mira, uno podría hablar de excepciones. Sí. Pero la generalidad, te digo, tiene un problema ético. Pero si tú dices cosas personales, a mí me ha pasado, ¿no es cierto? ¿Te ha pasado también? Sí, yo tenía, ¿no es cierto?, un juicio que se estaba viendo en ese minuto. Y a las personas en sus casas les ha pasado también. Pero por supuesto, en Rancagua. ¿Eh? Entonces, en determinado momento me llama un abogado, me dice, mire, el abogado que usted tiene patrocinio y poder, etcétera, no hay, pero voy a ir yo. En representación suya, etcétera. ¿Me puede decir de qué se trata el juicio? ¿Cómo usted va a ir a alegar ahora una causa que ni siquiera la conoce? Efectivamente. O sea, así me pareció increíble. Después yo llegué a un momento determinado con otro juicio hasta la Corte Suprema y mi abogado no fue. ¿Sabes cómo dices tú? No fue. No fue. Y yo no sabía que uno podía ir en esa época, esto hace mucho tiempo atrás, pero si voy, entonces en ese caso tú tienes derecho a ir que te escuche la Corte Suprema. Pero, bueno, para que usted sepa también, tiene derecho, ¿cierto?, que los jueces lo escuchen y tiene derecho también que la Corte Suprema, si está tratando una causa suya, lo escuche. ¿No fue el alegato de la Corte Suprema? Sí, pues, no fue alegato de la Corte Suprema. Entonces, claro, ahí, ¿no es cierto?, todo lo que está pidiendo de indemnización, un momento determinado, ¿cierto?, porque en el fondo hicieron una denuncia calumniosa, muy grave, muy calumniosa, que es mentira de pe a pa. Sí, recuerdo. Entonces, resulta, gané yo, sí. Pero me está diciendo, bueno, ahora que gané, que me pague, ¿no es cierto? No. Entonces resulta que la otra parte sí fue, esta parte no fue, entonces uno empieza a pensar, lógico. Bueno, lo coimearon, ¿qué hice? Por supuesto. ¿Te fijas? Entonces, para no pagar después los daños. Lógico. Entonces, ahí, como tú dices, tú de repente se dejan estar y tú tienes mucha razón en eso. Pero no puedo generalizar. Y no me gusta generalizar. Sí. Ahora, digo, muchos abogados sí, pero no todos. Muchos abogados, pero no muchos. Todos, sí. Y yo lo digo, no tengo ningún empacho en decirlo. Y si hay muchos abogados que me están viendo, no tengo ningún problema en que me reprochen, digamos. Sí, pero la experiencia que yo he tenido con los abogados es muy mala. Sí. Por eso tengo 2 hijos estudiando Derecho. No, pero también he tenido buena experiencia, vamos a decir, sobre todo... Para no depender de tercero. Ahora se generó, por una experiencia que hubo en México, una discusión que es re-interesante y me gustaría planteártela con respecto a la ética de los médicos. Un médico estaba de turno en un hospital en Ciudad de México y entra una persona con 4 impactos de bala en el tórax, lleno de tatuaje y con números. Era un tipo, un delincuente de esos, digamos, un delincuente muy peligroso. Entonces, cuando hubo que atenderlo, muchos médicos dijeron, no lo atendemos. Ellos están hasta aquí también con la delincuencia. Y este tipo con los números, el tatuaje, era un tipo que no tenía ninguna posibilidad de reinsertarse a la sociedad. Era un tipo que iba a seguir delinquiendo. Y muchos médicos dijeron, no lo vamos a atender. Sin embargo, uno dijo, yo lo voy a atender porque hice el juramento de Hipócrates y lo que me corresponde es atenderlo. Así es. Lo atendió, le salvó la vida. A los 2 meses, entra el mismo delincuente con 2 impactos de bala. Pero no inconsciente, venía riendo porque había asesinado a 2 ancianos en la calle y le había robado. Y había asesinado a un carabinero en el tiroteo. Entonces dijeron, ¿qué hay que hacer ahora? Lo voy a atender, porque es lo que me corresponde. Y a través de las redes sociales, sus propios pares, olvídate cómo lo inundaron a garabatos, ¿cierto? Y con reproche ético, con respecto a ese tema. Y él decía, lo siento mucho, incluso hizo una declaración. Yo tengo que hacer lo que tengo que hacer. Y yo estoy formado para salvar vidas. Sí. La pregunta es, ¿qué harías tú? Al tiro te digo, y yo lo atiendo. En eso yo soy categórico y de hecho he atendido sin ningún problema a gente muy, muy vinculada, ¿cierto?, directamente. Estamos hablando de la ética médica. Sí, no estoy hablando de la ética médica personal como psicólogo. Yo he atendido gente muy cercana, para no decir tan cercana, a Pinochet. Y también atendí gente del Partido Comunista, ¿sí?, porque estaba con angustia, y lo atendí sin ningún problema, porque estoy atendiendo la persona que está con problemas, que va más allá de lo ideológico y de lo religioso. Y es mi obligación, ¿cierto?, si me está pidiendo, salvo que por razones hay que puedo decir, no, lo remito, pero muchas veces dice, no, yo necesito que usted me atienda en este minuto, en esta urgencia. Pues de repente hay urgencia también en psicología. Y yo lo atiendo. Y si fuera médico lo atendería, sin ningún problema. Ya. Y después creo que hay la policía que se hagan cargo, obviamente, que se hagan cargo ya del problema delictual y el problema, ¿cierto?, legal. Por supuesto que sí. O sea, yo hago todo esto, pero llamo inmediatamente a la policía, porque además estoy obligado a denunciar
¿no es cierto?, que esta persona viene con bala. Incluso aquí en Chile, si cualquier médico va a un hospital o qué sé yo y recibe a alguien con bala, lo tiene que denunciar. Porque puede ser casualidad, puede ser un delito, puede ser muchas otras cosas. Pero tal es como hay médicos pro aborto, ¿cierto?, y otros que están en contra del aborto y no están dispuestos a... Es que eso es distinto. Claro, pero también se le puede dejar una situación como esa a criterio y a la formación ética del médico, por ejemplo. Estoy de acuerdo. No, es que ahí es un tema un poquito diferente. Lo que te quiero agregar aquí, porque yo atiendo muchos médicos, atiendo muchos médicos. Entonces, ¿qué pasa? Que yo lo entiendo. Porque están hoy día, y hay que reconocerlo, están con pánico eventualmente a las demandas civiles. Claro. Entonces, incluso toman seguros. Tienen seguro, obviamente, pero muchos de ellos me dicen, porque tú tienes razón, algunas cosas, evidentemente, la clínica lo obliga, ojalá pida cualquier cantidad de cosas. Claro. Pero hay otros que me dicen, mire, para asegurarme que no me demanden, entonces pido toda clase de cosas, por si acaso, oiga, ¿cómo usted no pidió este examen? Porque ha pasado en los juicios, y a usted no se le ocurrió pedir este examen que era importante, y muchas veces él mismo dice, no era necesario, no hacía falta. Pero me estoy protegiendo frente a una eventual demanda. Por eso que no podemos generalizar en ese sentido tampoco, ¿te fijas? Pero que hay una presión por parte de las clínicas y me consta. ¿No? Porque una vez tenía a mi suegra enferma y le dije, oye, pero ¿cómo le están haciendo el cortisol ahora al día siguiente que le hice la primera vez? Y la enfermera, oiga, que no salga de aquí, me dijo, pero la verdad que... Yo partí diciendo que a los médicos se les exige pues, un cierto rendimiento en términos de exámenes. Claro, y entonces ella me dijo, mire, me dijo que no salga de aquí, me dijo, pero le confieso, me ubicaba. ¿No? Entonces me dijo, mire, le confieso, profesor, que efectivamente aquí esto está de más, como usted dice, pero no están pidiendo para financiar sector, entonces había que pedir este tipo de cosas. Entonces, porque yo de medicina, obviamente, nosotros estudiamos medicina psicosomática, hoy día no, pero los psicólogos antiguos no obligaban a estudiar muchas cosas de medicina, inclusive farmacología, cero paréntesis. Entonces en eso, te digo, no podemos confundirlo. Y también en ese nivel, ¿qué pasa? Que es una cosa muy importante. Aquí hemos dicho, hemos dado una oportunidad contigo también, de que lamentablemente cada día más se ha ido relajando la ética, cada vez más, y se está justificando cada vez más realmente el hurto, la estafa, te que tú eventualmente se están cada día estafando más, y la gente le parece cada día más como natural. Yo te dije en otro programa que cuando se cayó un camión con bebida, entonces claro, para una persona se te recogió, oiga, del canal 11, le dijo, oiga, pero usted está robando esto. No, dijo, esto es una oportunidad que me da la vida. Perdóneme, claro, eso es un hurto, le guste o no. Entonces, pero el gallo ya tiene su fuerza que no, que es una oportunidad. Entonces, como oportunidad, ¿dónde está el problema? ¿La aprovecho yo o se lo aprovecha otro? Es como los delincuentes, ¿cierto?, que antes de ir a delinquir van a rezar a la Virgen, digamos. Son contradicciones súper fuertes. Sin embargo, si nosotros pasamos de la ética, ¿cierto?, de los profesionales a la corrupción, cuando yo planteo que este es un país corrupto, porque este sí es un país corrupto, salen las voces diciendo, tú estás equivocado, esto no es un país corrupto. Hay brotes de corrupción, hay corrupciones puntuales. Y antes de entrar a conversar contigo este programa, yo hice un listado así a mano, lo que me acordaba, y tengo algunos hechos puntuales de corrupción que me hacen ver que esto es un país corrupto. Primero, el caso Chispas, por ejemplo, que estuvo incluso vinculado el actual presidente de la República en ese caso, que generó un sobreprecio para sus acciones distinto al nuestro, digamos, que éramos accionistas comunes y corrientes. A él le privilegiaron con un valor mayor junto con los controladores de Nersis. Fue un caso súper bullado. Sujeta lo tuyo, porque es importante para que el público entienda que hay distintos tipos de acciones eventualmente, que hay la A y la B, entonces que le dan también... El control. Para enseñarle al público, explícalo tú eres el en esa área. Jurasek controlaba un tipo de la acción, transmisión, la generación, transmisión, generación y distribución de la energía, ¿cierto?, a través de Chilectra, Endesa y Transelec, con menos del 1%. Curioso, ¿no es cierto? Tiene menos del 1% y sin embargo maneja la empresa. Esa es una corrupción que partió en la época de Pinochet, cuando él designó e hizo rico a varios grupos económicos a dedo, digamos. Qué horror. Bueno, pero la corrupción es de mucho antes. La corrupción, hay antecedentes que en la época de O'Higgins ya había corrupción, porque a él siempre le dijeron que no era un líder legítimo, ¿cierto? Entonces, para legitimarse, dijo, bueno, hagamos elecciones. Y él ejerció acción y presión indebida, ¿cierto?, en los
los gobernadores de cada una de las regiones y salió por una unanimidad. Curiosamente, bueno, se habla de que la corrupción viene de esa época. Otro caso de corrupción, Mopgate, caso Cabal, caso Penta, caso Soquimich, el caso del Servicio de Impuestos Internos, ¿cierto?, que funcionó como un brazo armado del gobierno de Michelle Bachelet. O sea, atacó y persiguió justamente a sus adversarios políticos. Y a los que no eran adversarios políticos salieron libres de polvo y paja, como por ejemplo, no sé, Julio Ponce Lerú y muchos otros, digamos. Hay que decir las cosas como son. La nominación de Javiera Blanco al Consejo de Defensa del Estado, después de la pésima gestión que hizo como ministra de Justicia, teniendo todos los antecedentes de lo que ocurría en el Sename, lo guardó, lo archivó, provocando el dolor y la muerte de tantos niños. Eso para mí es uno de los actos más graves, ¿cierto?, de corrupción, porque afecta a menores. Los jubilazos, los famosos casos de los cargos de confianza, más de 200.000 cargos de confianza. Eso es corrupción, financiamiento ilegal de la política, partidos políticos invirtiendo en empresas investigadas, ¿cierto?, como Soquimich y Pampa Calichera, el Partido Socialista invirtiendo en estas empresas. Ahí tienes tú, qué cosas más contradictorias. Claro, empresas, ahí lo vamos a discutir, pero mira, empresas que hacen negocios con el Estado y financian la política. Qué curioso, la empresa OAS, financiamiento irregular a MEO, ¿cierto?, y la presidenta. Está en investigación eso. Caso de la Asociación de Industriales Pesqueros de Biobío con la senadora Udi van Rieselberger. La colusión de las farmacias, la colusión del papel, la colusión de los supermercados, donde la Fiscalía Nacional Económica, como un brazo armado del gobierno, no hace nada porque justamente ponen lucas para financiar la política. El fraude en el ejército, el fraude en carabineros. Horroroso. Tráfico de influencia, protección indebida. Mira, todos, ¿cierto?, los aspectos que configuran un país corrupto están en estos casos. Por lo tanto, que me digan, y esto es lo que anoté cuando venía entrando. No están todos acá. No, por eso yo estoy de acuerdo también. Entonces no me digan que esto no es un país corrupto, es un país totalmente corrupto y transversal la corrupción. Así es. Y en un programa hace muchos años atrás, más de 15 años atrás, fíjate, con Roberto Fantuzzi, en ese momento que dirigía el programa, le dije, estamos entrando en una época de personalidades con rasgos psicopáticos, vale decir, inmorales, antiéticos, y que no le importa, y no le importa estafar, etcétera, etcétera. Y él me dijo, no, si Chile no es así. Hoy día cuando me encuentro con él, se acuerda y me dice, sí, en realidad tenés razón. Pero pasaron 15 años, fíjate, para que se dé cuenta de lo que hoy día ¿Roberto parece Fantuzzi? Claro. Sí, que Roberto Fantuzzi, y lo digo y se lo he dicho a él personalmente, y eso me ha valido a mí algunas discusiones con él, desde que se sube al avión de la presidenta y empieza a bajar, ha cambiado mucho su percepción, y está justificando demasiadas cosas que a mi juicio es peligroso, porque él es un líder de opinión, debería decir las cosas como son, y no debería subirse al avión de la presidenta, porque eso lo contamina de alguna forma. Yo estuve invitado una vez a almorzar con la presidenta junto con algunos empresarios, y la verdad es que ella tiene habilidades blandas, una mujer encantadora, y uno sale seducido por ella. Porque ella es encantadora como persona. Sí, es encantadora, sí, la conozco bien, yo he estado con ella varias veces. Claro. Con respecto a Javiera Blanco, y yo puedo entender lo que tú dices, pero tengo que decir esto, yo la conozco personalmente y como persona, una persona muy encantadora, como persona muy dije que no tiene nada que ver con su gestión. En la gestión estoy de acuerdo que por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. Sí. Yo estoy hablando de los frutos, no de la persona en este caso. Yo estoy hablando de la personalidad, no estoy hablando de los frutos. Bueno, cero paréntesis en ese sentido. Entonces, ¿qué pasa? Que hay un fenómeno psicológico. ¿Pero tú la estás justificando al decir eso? No, yo que conozco esa parte de ella. Inclusive cuando asaltaron a la hija, lo pasó muy mal, no la estoy justificando. ¿Cómo va a justificar cosas así? No son justificadas. No, lo que pasa es que los psicólogos tratamos de comprender las cosas y tratar de explicarlas, pero no significa estar de acuerdo cuando uno explica algo. Pero ¿cómo tú podrías justificar o entender una persona que tiene un informe de lo que está pasando en el Cename? No, pues estamos hablando de prostitución, tráfico de droga. De ese punto de vista, obviamente que no tiene ni explicación ni justificación. Eso para mí es un crimen. No lo tiene. Para mí es un crimen. No, entonces estoy diciendo de que eventualmente eso es una cosa desgraciadamente muy, muy jodida. Y es que cuando usted escucha todas estas cosas, dígame, ¿cuál de toda esta gente está presa con...